Iniciamos. ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues esta tarde vamos a tener un programa divertido. Vamos a aprender cosas porque precisamente, como lo decía Telma en la cápsula, vamos a hablar de los diferentes condones que hay y cómo escogerlos, porque hay algunos muy delgaditos, hay otros ultra sensibles, hay otros que nos da la Secretaría de Salud, hay otros, bueno, vas a ver, con sabores y olores y demás. Le vamos a dar las gracias, como siempre, a nuestra productora Telma Coronado y a nuestro operador Giovanni Navarro, que gracias a ellos se hace posible esta transmisión. Yo soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno en el 1040 de AM. Tu programa Más de Uno es un programa que va a llevar información para que tú puedas vivir tu sexualidad de manera placentera, libre, pero también sin estas problemáticas que tienen que ver con el ejercicio de unas prácticas sexuales sin protección. ¿Cuáles son estas problemáticas? Pues principalmente dos que se pueden evitar a través del buen uso de un condón. Un embarazo no planeado y una infección de transmisión sexual o VIH. Vamos a aprovechar para hablar sobre las infecciones de transmisión sexual y sobre la problemática de VIH-Sida que últimamente como que no escuchamos. Y las últimas veces que lo hemos tocado en el programa hemos dicho lo mismo, como que ya estos anuncios tan lindos que de repente escuchábamos en la radio, pues ya no se escuchan, no sé qué estará pasando. Pero para ello tenemos a alguien que trabaja en el CUESIDA Jalisco, que es infectólogo, que es médico, que está muy actualizado con toda esta parte de la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, que es el doctor Jaime Briceño. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme. Sí, entonces, mira, Jaime, nos vamos a hablar de tú y vamos a platicar de estas cosas. ¿Tú crees que hay una gran, ¿cómo se puede decir, oferta de condones distintos que luego hacen bolas a la gente? Sí, Carlota, como bien comentas, los condones existen una gran variedad, tanto de formas, sobre todo en su textura. Yo empezaría a mencionar que existen inclusive condones tanto para masculinos, como el condón femenino. ¿No? Y una vez entrando en esta gran división, hablaríamos de los condones que son hechos a base de látex, aquellos que son por membranas naturales que afortunadamente ya no se usan, y aquellos que son sintéticos, de los cuales han tenido buena efectividad en pacientes sobre todo que tienen alergia al látex, ¿no? Y en ese sentido, como bien comentas, en relación a los que son de látex, existe una gran variedad, llámese, pueden ser texturizados, pueden ser inclusive saborizados actualmente, también los existe, con inclusive sustancias como benzocaína, que los hacen ser en algunos utilizados como para retardar la eyaculación, algunos pacientes que puedan sufrir eyaculación prematura, otros que pueden tener inclusive espermicidas, ya hablaremos en este punto, claro. los que tienen aquellos que tienen espermicidas, y sobre todo en cuanto al grosor y textura, sí los hay aquellos que son sensitivos, que se les llaman así, generalmente cumplen de todas maneras la norma del grosor del 0.08 milímetros, eso sí hay que decirlo. Pero sí suelen ser menos gruesos que otros, ¿no? Claro. Pues háblanos, llámanos para que nos digas acerca de las dudas que tengas cuando elegimos un condón. Mira, un condón es una parte, es un instrumento, más bien es una herramienta para el autocuidado. Y quien está consciente de la práctica de su sexualidad, pues va a utilizar un condón con mucha frecuencia. Entonces llámanos para que nos digas qué dudas tienes. Si tú eres mamá y quisieras decirles a tus hijos acerca de cómo elegir un buen condón, pues también se vale. Es necesario que para poder hablar como madres y padres de la sexualidad conozcamos estas cosas. Entonces tú como mamá has visto los condones, los conoces, los has abierto, ¿sabes cuáles son los 10 pasos para poner un condón? Vamos a hablar de todo esto esta tarde. Llámanos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o mándanos un mensajito por WhatsApp al 333 822 3208. Síguenos en Mujer el Sexto Sentido por Facebook o en Radio Mujer 1040 por Twitter. Y descarga la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer en tu dispositivo Android gratis en Google Play. Entonces, hay muchas maneras de que te puedas comunicar con nosotros y
conmigo y con el doctor, porque ahora no somos nosotras ni nosotros. Soy Carlota y está el doctor Jaime Briceño. Y aparte, déjame decirte que te vamos a regalar una guía básica de prevención de abuso sexual. ¿Tiene que ver con el SIDA? Sí. ¿Con las infecciones de transmisión también? De transmisión sexual también. La prevención del abuso sexual es también prevención de todo esto. Hemos visto niñas de 9 años, de 8 años con virus del papiloma por un abuso sexual. Y aquí en este manualito te vamos a dar como lo más importante para la prevención de un abuso sexual. No le tengas miedo, llámanos, te vas a llevar este regalo esta tarde. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo un condón puede prevenir estas dos situaciones que yo te decía, pero cómo también se tiene que utilizar cualquiera de estos condones que pasen la norma del .08 de grosor. También es necesario saberlo usar, porque puede ser muy buen condón, pero si no lo sé usar, pues de nada me va a servir. Nos vamos a ir a un pequeño corte, no le cambies, porque vas a aprender mucho esta tarde. Ya estamos de nuevo contigo en este programa tan interesante hablando sobre condones. Doctor, así como lo decían en la cápsula, hay algunos condones que son con lubricación y otros sin lubricación. Así es. ¿Cuál es mejor? Con lubricación definitivamente. Con lubricación. Le voy a explicar por qué. Sí. Bueno, antes de mencionar esto de la lubricación, casi la mayor parte de los condones tienen un tamaño promedio que va de largo, 150 milímetros, ancho 52 milímetros y el grosor que le comentaba de 0.08. Esa estructura básica de todos ellos la comparten todas las marcas y a partir de ahí viene lo que le llaman el básico, ¿sí? A partir de esa estructura inicial, de este diseño inicial, ya las marcas de condones ya aplican los lubricantes, la texturización, los distintos colores que pueden existir, inclusive para algunas personas que practican, las personas que practican sexo oral, la saborización inclusive. Claro. Y pero sí, siempre hay que mencionar que esta estructura basal se rige por normas internacionales en cuanto a calidad. Eso es algo muy importante porque a veces la gente piensa que si el condón es más caro, es que es de mejor calidad. Y la verdad es que todos ellos cumplen con las mismas normas de calidad, que son desde visualización microscópica, sitios de debilidad, operación de resistencia, y muchas de estas revisiones que generalmente son sistemáticas. Las pruebas de resistencia sí suelen ser aleatorias y generalmente si hay alguna falla se elimina todo el lote, son generalizadas. Eso sí quiero comentarlo. Sí. Y a partir de ahí, pues ya viene ahora sí que la modificación posterior. Entonces no tengan pendiente de que si el condón es más barato o es más caro, es que es mejor o peor calidad. Eso sí, oye, o que te lo regala la Secretaría de Salud. Exacto, mucha gente piensa que los condones que nos da la Secretaría de Salud no sirven. Así es, ¿no? Y la verdad es que es de la misma calidad que claro. Todos. Eso sí, no lo vas a encontrar saborizado, no lo vas a encontrar tal vez texturizado, pero en cuanto a términos de calidad en prevención, de ITS y embarazo, es la misma situación. Ok. Así es. Entonces las dos problemas, lubricación. Sí, lubricación. Muy importante señalar, mejor lubricado, ¿por qué? Porque el microtrauma que puede existir en la relación sexual puede favorecer sitios de entrada para ITS. Y es algo muy importante porque ustedes van a decir, sí hay un condón de por medio, pero no siempre la efectividad de los condones es del 100%, ya lo hablaremos ahorita. Y sobre todo también de que no es la efectividad del 100%, sí señalar que depende mucho también de la habilidad del usuario, en la correcta utilización del mismo. Sí, claro. Entre si es lubricado, inclusive es mejor. Esa situación sobre todo también tiene mucha importancia en aquellas personas, hombres que tienen sexo con hombres. Allí el sexo es más traumático. Allí claro. Inclusive cobra aún más importancia que este sea lubricado, ¿no? Y para eso muy importante señalar que si estamos utilizando uno de los condones que son más utilizados, que son el de látex, utilizar lubricantes a base de agua. Sí, claro. Porque los que son a base de aceites. Los pueden dañar. Son a base de petróleos todos estos aceites. Sí, ¿Sabes lo que hacemos de repente para mostrarles a los chavos cuando les enseñamos cómo se pone un condón? Llevamos un poquito de aceite de bebé, ¿no? Sí. Y entonces se lo ponemos, no sé si me estás viendo, pero imagina que tengo un condón en la mano, le ponemos un poco de aceite de bebé y lo froto
froto las dos manos con el condón en medio. ¿Sabes lo que sucede? Que el condón en menos de medio minuto ya parece chamarra tamaulipeca. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo pedacitos. Eso se desbarata, cuando es de látex. Esta situación no ocurre con los condones que son sintéticos, los de poliuretano y los de nuevo polímero de nitrilo, que ya son inclusive se pueden utilizar a base de aceite, ¿no? Pero sí estar muy al pendiente que no usarlos con látex, muy bien. Sí, porque los de látex son los más comunes, ¿no? Son los que hay en todos lados, son los que nos regala el ISSSTE, el seguro, la Secretaría de Salud, etcétera, que creo que son los mismos. Pero el sector salud, y los otros son mucho más caros y son exclusivos o no exclusivos, pero se usan más en personas que son alérgicas al látex. Cuando el doctor dice ITS es infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Y también otra cosa que mencionaste, que era las microheriditas. ¿Qué dijiste? Microtrauma. Microtrauma quiere decir que durante el acto sexual puede haber un rasponcito, una heridita pequeña por el mismo frote. Entonces, ahí es cuando se abre se le llama también solución de continuidad, pero cuando se abre la posibilidad de que un bichito que esté ahí presente pueda entrar al organismo. Por eso es tan importante prevenir estos microtraumas. Así es. Y sobre todo en el contexto del sexo anal, muy importante, ¿no? Que siempre ocurre, ¿no? Y por eso es más eficiente la transmisión de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Y el sexo anal no solo es de hombre a hombre, también hay en heterosexuales, en mujer-hombre, la práctica del sexo anal. Yo me lo he encontrado mucho, sobre todo en jóvenes, en niñas jóvenes, que te diré, que no quieren perder la virginidad, que no quieren tener un embarazo, y entonces muchas veces utilizan el sexo anal como una práctica sexual regular. Toda la razón, así es. Entonces, también esa parte está presente. ¿Cómo podemos decidir cuál condón, doctor? ¿Cuál sería Jaime, cuál sería en qué cosas tengo que basar mi elección? Bien, yo creo que empezaríamos por mencionar que en situaciones de marcas, repito, la mayoría cumplen sus estándares de calidad, solamente sí fijarnos bien, sobre todo la caducidad. La caducidad es muy importante. Y en ese sentido, algunos condones que tienen lubricantes con espermicidas tienen una vida menor que los que no tienen lubricantes con espermicidas. Entonces, primero que nada, ver la caducidad. Segundo, hay que ver que no tenga la etiqueta, que no tenga sitios de daño que reflejen que puede haber daño interno del condón. Llámese desde erosiones en la etiqueta, llámese en el paquete. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Y bueno, una vez que chequemos estos factores, sí mencionar que todos ellos, en ese sentido, no hay condiciones de preferencia de uno sobre otro, sino ahora sí que ya dependería del gusto. Lo que sí hay que señalar es que aquellos que son aromatizados, aquellos que son saborizados, sí es importante señalar que algunos de ellos pueden ocasionar reacciones alérgicas en algunas personas. Y en ese sentido, ante la menor situación que refleje alergia, llámese comezón, eritema es enrojecimiento del área, secreción o dolor, sí se recomienda que no se utilice ese tipo de condón. Claro. Así es. Y bueno, yo quisiera sobre todo, antes de avanzar en este punto, hablar sobre los condones lubricados. Porque sobre todo hay una situación que se ha venido demostrando cada vez más reciente, el uso de los condones lubricados con espermicidas. Y la verdad es que ya hay estudios muy recientes que comparan la efectividad en cuanto a tasas de embarazo, sobre todo, con condones no con espermicida, y es igual, lubricados. Lubricados. Y inclusive algunos estudios que han aumentado algunos estudios que han demostrado que el uso de condones lubricados con espermicida puede, por ejemplo, generar en mujeres más infecciones de tracto urinario. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de igual prevención, pero con más efectos adversos. Entonces, en ese sentido, muchas autoridades ya refieren no utilizar los lubricados con espermicida.
en ese contexto, ¿no? Sí. Pero el uso de condón lubricado, pero ojo, no con espermicida que te da el condón, sino con espermicida adicional, también puede ser una medida de prevención. El problema es la tasa de infecciones de tracto urinario, ¿no? Claro, porque provoca una irritación adicional y entonces cualquier bichito que esté ahí, pues entonces se va a alojar y nos va a dar una infección. Así es. Nos está escribiendo Kenia, nos manda felicitar por el programa, dice que está muy interesante, que está aprendiendo mucho y que está participando por el manualito de prevención del abuso sexual. Ya estás participando en este momento. Pues muchas gracias porque estamos aclarando algunas dudas y algunos mitos que se tienen acerca del condón. Siempre hemos pensado que con espermicida es un mejor condón, pero no necesariamente, porque entonces si causa infecciones, pues entonces mejor. Y efectividad similar. Exacto, y efectividad similar, pues mejor utilizar uno lubricado, sin espermicida, que parece, espermicida suena como insecticida. Sí, es horrible eso. Es horrible eso. Entonces, vamos a continuar. Sí. En un momentito regresamos, no le cambies. Ya estamos de nuevo contigo y mira, te voy a platicar de un evento muy interesante que va a haber en Radio Mujer. Como siempre, Radio Mujer, preocupada por la salud de todos sus radioescuchas, va a tener próximamente algunas conferencias muy, muy buenas. Una de ellas es el origen transgeneracional de nuestras enfermedades con Alicia Soltero. Alicia es psicoterapeuta familiar y es conductora del programa Dentro de Ti. Lo escuchamos muy frecuentemente, es un programa maravilloso y Alicia es una persona maravillosa que seguramente de ella vas a aprender muchísimo. Otra de las conferencias es La agrura que todos tienen, con el doctor Gilberto Priego. Te vas a divertir y vas a aprender, porque con el doctor se aprende uno mucho. Es gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir. La otra conferencia es Mitos y realidades de la mamografía, para conocer la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, con el doctor Óscar Bañuelos, que nos va a platicar exactamente en esta conferencia para qué, cómo, desde cuándo, cuáles son los riesgos, no tiene riesgos, etcétera. Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades será otra de las conferencias con Alex Sánchez, conductor del programa Tu Vida en Balance. Y la última conferencia, pero no menos importante, es muy, muy importante saber si hay depresión o no. Se llama Depresión Yo, cómo identificarla y tratarla, con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, que es colaborador con Patti Gómez en Platicando en Familia, Salud, Mente y Cuerpo. Te esperamos el sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón Regional, planta alta en la Expo Guadalajara. ¿Y qué crees? Por primera vez se hará un evento de forma simultánea en Guadalajara y en Austin, Texas. Para nuestros amigos de Austin, Texas, Radio Mujer 95.1 de FM, se va a llevar a cabo ese evento. Cuerpo, Mente y Alma, el sábado 24 de octubre, con grandes conferencias. Pregunta por los horarios y más información llamando al 512-672-8657 o en el Facebook Radio Mujer Austin 95.1 FM. ¿Qué tal, Qué sorpresa tan maravillosa. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno y estamos platicando precisamente sobre los condones, las clases de condones y cómo detectar el mejor, con el doctor Jaime Briceño del Coesida Jalisco. Y ahorita en esta sección se la vamos a dedicar al condón femenino, que de repente hay muchas mujeres y hombres también que no lo conocen y que puede ser una muy buena oportunidad para que entonces tú te cuides a ti misma, ¿de acuerdo? Sí. Adelante, doctor. Sí, muy importante mencionarlo, como bien comentas, Carlota, porque curiosamente, a pesar de que se ha demostrado que es igual de efectivo que el condón masculino, que tiene, ya sea en prevención de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, curiosamente es el que menos se fabrica. Y de hecho te hablo de datos mundiales en que el 1% de todos los condones del mundo son femeninos. ¿Qué tal? 1% nada más. Y no se le ha dado. Y la verdad es que tiene algunas ventajas y puede tal vez ser una alternativa para ti. Miren, el condón femenino es un condón que generalmente está hecho de material sintético. De hecho, el primero que de los de primera generación se usaban con poliuretano. Sí. Es un poquito más grande, aparentemente, que
aparenta ser un poquito más grande en cuanto a grosor, pero la longitud es igual que el condón masculino. Este mide de alrededor de 17 centímetros, 170 milímetros. Lo pongo aquí en la cámara para los que nos ven por internet. Y tiene dos anillos. Dos anillos. Exactamente. El anillo, vamos a decir, distal, el anillo que está más distante a la base, es un anillo que por un lado sirve para su introducción al introito vaginal, a la introducción a la vagina, pero por otro lado también sirve de anclaje, ¿sí? Claro. Y este condón tiene la ventaja de que puede ser utilizado inclusive antes de la relación sexual, hasta 8 horas antes inclusive, y no requiere, por ejemplo, la erección que esté presente, porque fíjense, hay algunas personas que se quejan, por ejemplo, masculinos, que el usar el condón masculino les evita sensibilidad, pierden la erección, etcétera. Bueno, ese es un condón que la mujer se puede poner antes del acto sexual, por ejemplo. 8 horas antes de que puedas tener relaciones sexuales. Me acuerdo que me decía una chica universitaria, yo ya estoy protegida, si sucede yo ya estoy protegida, y si no, pues no importa, no pasa nada, me lo quito y ya, ¿no? Pero ya es un autocuidado de las mismas mujeres, ya no tienen que andar peleando con que ponte el condón, que no me lo pongo, que sí, ponte lo que entonces no. Ok, muy bien. Así es. Y tiene un aro que es un anillo externo, que es un poquito más grande, que además cubre el introito vaginal, y esa tiene la ventaja inclusive de proteger los labios menores y mayores, y tal vez algunas enfermedades que son de contacto, como el BPH, por ejemplo, piel con piel, como el herpes simple, no solamente VIH, vamos a hablar con mucosas, pero contacto piel con piel, pues ayuda a proteger sobre todo en esa situación. Aquí tengo uno, lo estoy mostrando aquí en la cámara. Generalmente tiene 2 anillos, como pueden ver, un anillo distal, uno proximal, que es la base. La manera de colocarlo es que, esa es otra situación de las comodidades. La mujer se lo puede acomodar estando sentada, en posición ginecológica, acostada, o con una pierna levantada, y la verdad es que es fácil de ponerlo. Se introduce el anillo distal en el introito vaginal. Aquí tengo un modelo que estoy mostrando en la cámara, y una vez que se introduce, se separa con la mano izquierda, separa los labios externos, introduce el primer anillo, y cuando introduce el primer anillo, cuando ya está con el dedo anular o el dedo índice, introduce hasta arriba del pubis, que generalmente se puede introducir con el dedo arriba del pubis, y vean lo que pasa aquí. Queda el anillo externo cubriendo la parte externa de los genitales, ¿sí? La vulva se cubre. Exactamente, se cubren los labios mayores, se cubren los labios menores, y ofrece esta protección, y puede quedar en su sitio hasta por 8 horas. Se puede utilizar, por ejemplo, en mujeres porque también es otra de las preguntas, que pueden menstruar, que pueden tener, por ejemplo, muchas mujeres, es una pregunta que también hacen mucho, si tienen medicamentos que son locales, vaginales, por ejemplo, algunas cremas, sobre todo aquellas que tienen cándida, por ejemplo, que es una infección vaginal, pueden usar ese tipo de condones. Y la verdad es que los sintéticos sí, porque muchos transportes de esos medicamentos son a base de aceite. Entonces no podemos utilizar aceite en los de látex. ¿Sí? Entonces el condón femenino es una alternativa que protege del VIH en el 90% de los casos. O sea, igual similar al del condón masculino, ¿sí? La única situación, algunas mujeres se pueden sentir incómodas, es que se decía que era un poquito más ruidoso. Sí. Y entonces, al ser un poquito más ruidoso, permitía que, no se prefiere tanto su uso, ¿no? Pero ya los de segunda generación, a base de polímero de nitrilo, ya eliminaron esa situación, y la verdad es que es una situación que va a ser muy utilizada en el futuro, ¿no? Claro, una ventaja enorme, fíjate. Con el condón masculino no se previene el VPH, el virus del papiloma humano, ni tampoco el herpes, por ejemplo, que son algunas infecciones por contacto de piel con piel. Pero cuando ya está protegida la vulva, pues va a haber más protección acerca de estas dos, al menos estas dos bichitos que nos provocan infección. Así es. Y bueno, en relación a, ¿quieres que comentemos cómo se pone el condón masculino? Sí. ¿Te parece? Bueno, nada más mencionar que, igual si quieren, para... el último hablamos de efectividad de prevención, pero sí mencionar que tanto el uso del condón femenino como el masculino depende del correcto uso del mismo, ¿no? Exacto, cuando uno habla de efectividad, encuentra grandes variaciones en ese sentido, y generalmente son debidas al incorrecto uso. Así ¿sí? es. Bueno, yo les mencionaba, aquí tengo un modelo en la cámara.
Sí, yo les mencionaba que teníamos que ver primero nuestra fecha de caducidad. Por ejemplo, dice marzo de 2019. Entonces sí se puede usar. Exactamente. Mencionar que no tengan mucho aire dentro del empaque, porque eso hablaría también de que hubo una perforación y de que entró aire en el mismo. Entonces tiene que tener airecito, como las papitas, así. Sí, que no tenga mucho aire, exacto, porque si no tendría ahí. Y la situación sería, muchos de ellos, no usar tijeras, no usar elementos punzocortantes. Los dientes son muy usados, que la verdad es que pueden inclusive dañar el condón. Generalmente tienen una indentación en uno de los bordes, y sobre uno de los bordes donde existe la indentación es cuando lo vamos a abrir. Indentación son piquitos. Un piquito, exactamente. Pero cuando somos médicos así hablamos, no se desesperen, son piquitos que tiene. Así como es. Para abrirlo, nada más le jalas por uno de los piquitos y entonces se abre. Así es. Miren, una vez que se abre el condón, es un condón lubricado, lo que hay que hacer es primero darle una ligera rotación al anillo para saber en qué sentido se va a colocar. Es algo muy importante. Claro. Porque mucha gente lo coloca y la rotación del anillo es contraria y ya no lo pueden bajar. Exacto. Nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos para decirte exactamente a qué nos estamos refiriendo con con este anillito. Sí, ahorita. Muchas gracias a las personas que nos están llamando, felicitando por este programa. Te felicitan también doctor Jaime Briceño. Desde Austin nos están hablando también, que están aprendiendo muchísimo, que gracias. Saludos y que el a todos. programa está muy padre. Muchos saludos a ustedes. A ver, entonces nos quedamos en que hay que desenvolverlo de una manera especial. Una vez que lo abrimos, estoy aquí hacia la cámara que tenemos aquí, eliminamos el vacío que existe en la parte distal, en la punta, que es un reservorio para el líquido seminal, y identificamos con una ligera rotación el anillo hacia donde rota, porque insisto, aquí es un error donde mucha gente el famoso ponerse el condón al revés, que dicen, se lo ponen y ya no giró el anillo porque lo pusieron al revés, y luego lo corrigen y se lo vuelven a poner, y la verdad es que no, si ya fue colocado en el glande por la situación del líquido preseminal, ya no debería ser utilizado, debe ser utilizado uno nuevo. Una vez que se coloca en en el glande y que se hace el vacío, se rota el anillo, voy a hacerlo con la izquierda, perdón, con la derecha, perdón, y entonces apretando la parte distal para que mantengamos no se llene de aire, voy hacia la base y lo recorro hacia la base, ¿sí? Y me aseguro que llega a la base. Una vez que se concluye el acto sexual y se retire el condón, tiene que sujetarse de la base, ¿sí? Y una vez que se retire, se sujeta de la base y se retira, ¿sí? Los condones, una vez que son utilizados, no deben ser tirados al inodoro, es algo también muy frecuente. Se tapa. Exactamente. Y ya el retiro sobre todo de distal a proximal y de la base, y ya bueno, obviamente ya cuando el pene está afuera, no debe ser por supuesto dentro, ¿sí? Quiero señalar, permítanme para enseñarte otro ejemplo, igual con el condón femenino. El condón femenino, voy a volverlo a introducir rápidamente. Una vez que ocurre la eyaculación, este condón no debe también retirarse. Lo voy a hacer como introducimos el anillo principal, después con el dedo índice o el anular lo llevamos hacia arriba del pubis, ¿sí? Nos queda otra vez el anillo, la parte externa, ¿sí? Y nada más mencionar que cuando ocurre la eyaculación, aquí se tiene que girar el anillo en contra o a favor del reloj, pero hacerle una rotación, y con esa rotación ustedes aseguran que el líquido seminal distal quede sellado, exactamente, y entonces ya retiran ahora sí el condón, ¿sí? Que no debe ser problema. Este condón que estoy utilizando de repente es un poquito problemático porque ya no está lubricado. Pero va a salir así. Va a salir exactamente. Va a salir así con una vueltita y entonces no se va a chorrear por ningún lado. Así es. Igual, queremos evitar. Y se tiene que tirar a la basura, no en el inodoro, ¿sí? Ahora, ¿por qué mencionamos, hablamos tanto de técnicas del condón? Porque la pregunta que siempre suele hacerse es, ¿cuál es la efectividad del condón femenino y masculino para embarazos no deseados? Sí. ¿Y cuál es la efectividad para prevención de enfermedades de transmisión sexual? Y en ese sentido, yo te puedo comentar
que cuando se habla del correcto uso del condón masculino, fíjense, masculino, la tasa de embarazo no deseado puede ser de 2%, tan baja como 2%, fíjense. O sea, 98% de efectividad. Exacto. Pero 2% en el primer año de falla cuando las parejas se reporta uso correcto del condón. Sí. ¿Y qué es uso correcto del condón? Es, bueno, la técnica adecuada, pero en todos los actos sexuales. Porque en todos, no casi siempre, sino en todos. Exactamente. Así es. Exactamente. Y cuando no, ese estudio que les comento, que los clasificó como típicos, uso típico del condón, no correcto, la tasa de embarazo al año era de 18%. ¿Qué tal? O sea, imagínate, de 98% de efectividad baja hasta un, ¿qué? ¿Qué será? 82%. 82%. Entonces, muchísimo. ¿Por qué esa variabilidad? Pues porque no lo usamos. No lo usamos en todas las ocasiones y no lo usamos bien. Así exactamente. Y para prevenir VIH, la siguiente pregunta. El uso de condón, ¿cuánto me previene para VIH? Bueno, eso también se ha estudiado en parejas serodiscordantes. Quiere decir esto, una pareja que tiene VIH y otra que no tiene VIH, se siguen durante el tiempo, y en aquellas personas que utilizaron bien el condón, la prevención era tan alta como del 90 al 95%. Perfecto. Pero en las que no lo utilizaron bien, era tan mala como el 80%. ¿Qué tal? Y de ahí ese famoso rango que todo mundo conocemos de que el condón me previene de un 80 al 95%. Pero ¿cómo? Claro. Pues si los tan altos, si lo sabes usar. El femenino, en relación para prevención, son menos los estudios. ¿Por qué? Porque es más reciente, no se fabrica mucho, pero estudios iniciales reflejan que es una efectividad similar al masculino, alrededor del 90% para prevenir VIH. Y para embarazos no deseados, ¿cómo nos va con el femenino? Nos va similar que el condón masculino. Si lo usas bien, de 2 al 5% en el primer año, pero si no lo usas bien, tan alto como 20%. Claro, inclusive. Y si no lo usas siempre. Claro. Hay que usarlo bien, con la técnica adecuada y siempre. Por el amor de Dios, siempre. Sí. Y en ese sentido, la verdad es que tenemos muchas barreras como sociedad en cuanto al uso del condón. Ya están plenamente determinadas, esa famosa seguridad de que a mí no me va a pasar, de que yo no voy a sentir más, que la verdad es que yo no me siento a gusto con él, y la verdad es que no, actualmente tenemos muchas alternativas, y inclusive en estudios poblacionales se ha demostrado que campañas que promuevan el uso del condón, lejos de generar prácticas de riesgo, al contrario. La combinación, hacen una prevención combinada que nos lleva a una reducción de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Miren, los embarazos en adolescentes están a la orden del día, ya no sabemos qué hacer. De veras, hay una gran cantidad de chicas que están teniendo bebés en nuestros hospitales, en el Hospital Civil, en el Hospital López Mateos, en Soquipan, que a veces sobrepasa el 35% de los partos que se atienden. Quiere decir esto que el 35% de menores de 19 años están teniendo bebés. Y es un porcentaje muy alto también, que no me acuerdo ahorita, pero es muy alto en menores de 14 años. Entonces, el embarazo no planeado está presente, ¿no? Y también el VIH, bueno, seguimos encontrando casos nuevos. Qué bueno que de repente estos casos nuevos son recientes, o sea, hace muy poquito que contrajeron el virus, pero de todos modos es muy importante seguir hablando de la prevención del VIH, porque aunque ya no es causa de muerte, es causa de enfermedad crónica, de tomar el medicamento de por vida, siempre, toda la vida. O sea, una vez que se detecte el VIH en tu cuerpo, vas a tener que tomar medicamento toda tu vida. Nos habla Carmen Yáñez y nos dice felicidades por el programa de hoy. De principio, sí suena un poco fuerte escuchar en radio y hablar de manera abierta sobre este tema, pero como está la vida sexual de las y los jóvenes, para nosotros como padres sí nos sirve esta información para saber tocar este tema con los hijos. En mi juventud, qué esperanzas que se hablara de esto de manera pública y menos con los papás. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por escucharnos, Carmen. Nosotros te agradecemos a ti que nos estés escuchando y que estés aprendiendo estas cosas. A mí me parece que hablar de condones, hablar de preservativos, hablar de anticonceptivos, nos va a dar una ventaja muy grande, y lo que sucede con todas las investigaciones aquí en México es que los jóvenes que conocen acerca de anticonceptivos, de condón, de una vida sexual libre y placentera, etcétera, etcétera, o sea, que reciben educación sexual, en primer lugar tienen el debut sexual más tardío y en segundo lugar con cuidado, con precaución, con prevención, con sexo protegido, que es el sexo utilizando un condón.
Así es. ¿No? Así es. Ajá, entonces no nos asustemos. Claro, claro. Y de verdad es que también tenemos que reconocer que somos un estado que no usa mucho el condón. De hecho, nosotros, te comento datos del CUESIDA. Nosotros tenemos en promedio de todas las detecciones y gente que se acerca con nosotros, que incorporamos a centros de atención, te puedo decir que solamente un 30% había reportado en su última relación sexual el uso de un condón. ¿El qué? El 30%. El 30%, o sea, bajísimo. Muy bajo, bajísimo. Exactamente. Y sobre todo, y sí, o sea, es la parte que nos toca como consejo, aumentar la difusión, aumentar su uso, su distribución. Quiero decirte que en este año, bueno, también aprovechando la oportunidad, vamos a llegar a los 2 millones de condones distribuidos, que no tengo que decir que sean la totalidad, pero es por mucho la meta del año pasado. Claro. Y esa es una situación que nos ha llevado a que, por ejemplo, cifras actuales nos digan que el uso de condón en personas con las cuales acuden con nosotros sea de alrededor ya cercano al 50%. Pero fíjate, no es suficiente. No, falta mucho camino. Quiere decir que 1 de cada 2. Exacto, o sea, falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces también hay que reconocerlo. Somos una sociedad que no usa mucho no usa mucho condón. Sí, pues tenemos que usarlo más. Así Le es. damos las gracias al doctor Jaime Briceño y lo vamos a invitar seguido al programa porque ha sido muy amena la charla, muy informativa, con mucho conocimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y a ti que nos estuviste escuchando en este programa, qué bueno que no le cambiaste, qué bueno que lo escuchaste al final, porque la verdad es que dimos información muy valiosa. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 y que tengas una excelente noche. Hasta luego.